Recordando, se está analizando el ejercicio 7 y 16, que corresponde a un vía a la manivela. Entonces, un vía a la manivela que contiene velocidades relativas. Entonces, ya se ha hecho el análisis previo con el pistón y entonces las velocidades relativas. Entonces, a partir de las velocidades que corresponden, entonces se crean los cinemas. Los cinemas son las velocidades A y B y relativos que correspondan. Entonces, simplemente recordar que son velocidades relativas de una barra con respecto a la otra. Entonces, se ha resuelto uno inicial, ya tenemos valor de una velocidad de A, que es la velocidad del pistón, a través de resolver una ecuación relativa. Se hizo también un análisis, entonces, haciendo una analogía con aceleraciones. Entonces, se hace la misma analogía y cuando corresponde aquí, como en este caso, que se tienen aceleraciones normal y tangencial, en este caso sería con respecto a punto A, la aceleración en B con respecto a A, que sería esta, aceleración en B con respecto a A. Esta es la aceleración en B con respecto a 0. Entonces son dos ecuaciones que se usan y se combinan. Y después aquí tenemos la aceleración en A, que viene el resultado de cerrar todos la igualdad. Esto es un lado, este es otro lado. Entonces recordar que donde inicia y termina, eso sería aceleración en B con respecto a O. Aquí inicia y termina. Y en el otro caso, la suma de los tres vectores, pues lo mismo. Donde inicia, más este, más este, más este, son tres vectores que se suman. Y sería inicia y acaba en el mismo punto. Cuando se hace X y Y, se hacen dos sistemas. Y cuando vemos cuáles son las variables que tenemos y cuáles no, pues vemos que aquí hay un alfa que no tenemos. Entonces es una incógnita. Tenemos una aceleración en A, que tampoco tenemos. Entonces, que es otra incógnita. Entonces, aquí tampoco tenemos, es una otra incógnita. Entonces, por eso son esos dos valores que se obtienen. Entonces, y en el caso de A, es un vector en la magnitud, y un vector que va en el horizontal porque el pistón se ve forzado por las paredes solamente a ir en horizontal. Entonces, obtenemos dos valores. Este valor que está aquí es el valor de la aceleración de B con respecto a A, y ese es el valor de la aceleración en A. Aceleración en A y aceleración angular. Una cosa importante a ver también aquí, que si vemos aquí la omega que se encontró previamente, la omega sentido horario. ¿Dónde está? Velocidad en A. Entonces, omega sería sentido horario. Tenemos aquí. Vale. Entonces aquí, esto gira hacia arriba y aquí está. Entonces, la omega de B con respecto a A es sentido antihorario. Y la aceleración tangencial de B con respecto a A sería sentido antihorario, que es esto, la alfa. Entonces, ¿qué significa? Significa que está frenando. Si es contrario al sentido de la velocidad, entonces está frenando. Entonces, la aceleración en este caso sería negativa. Lo único es que aquí no ponemos positivo y negativo porque es relativo, ¿no? Relativo al sentido de giro de omega. Entonces, simplemente recordar aquí también lo que hemos comentado. Tienes un centro de giro, tienes un omega de las velocidades. Sentido y dirección siempre será normal al centro de giro. Y la magnitud siempre será la misma. Velocidad angular por radio. Entonces, es una de las cosas importantes. Y otra de las cosas que vimos también es que decidimos nosotros usar una ecuación particular. Entonces, en este caso, queremos hallar la velocidad en el punto G, que sería
el caso que nos interesa. Entonces aquí queremos hallar velocidad en este punto, el G. Entonces a partir de ahí hacemos el análisis. Entonces lo que tenemos al final es... Ay, no quiere. Vale. Vale. Entonces lo que tenemos aquí, cuando tenemos la velocidad relativa, pues tenemos que ver cuáles son las velocidades que tenemos. Entonces aquí tenemos la velocidad en A y tenemos la velocidad relativa de B con respecto a G que va en función del omega, el sentido del omega, y hay un valor que nos hace falta. Entonces, y nuevamente, ¿dónde inicia y dónde acaba? Pues inicia y acaba, y también iniciaría y acabará en ambos lados de la igualdad. Por eso aquí está este esquema que tenemos, que entonces, si fuese sentido contrario, BG, lo que normalmente sería es BG más BA más BG con respecto a igual a 0. Esto y esto son cosas diferentes. Entonces, simplemente por el sentido. Entonces, el que es correcto es este. Es el que nos interesa tener. Aquí tenemos la magnitud a través del omega por radio. Entonces, tenemos la magnitud y el sentido lo tenemos en función de la correspondencia y el que estemos analizando. El punto con el cual lo estemos analizando. Entonces, ya pues vamos, si vamos resolviendo este problema, entonces aquí tenemos, ese es el repaso de lo que se hizo. Entonces aquí tenemos estos dos valores, hay un valor de la velocidad de A que ya se sabe y el otro se calcula. Y también aquí tenemos que la velocidad de relativa. Entonces va a haber un ángulo que va a depender de la configuración geométrica. Entonces aquí va a haber un ángulo que va a corresponder a la velocidad relativa. Y hay una magnitud. Entonces tenemos una magnitud y un ángulo, tenemos una magnitud y una dirección. En ambos casos tenemos magnitud, dirección y sentido. Entonces, como tenemos estos dos valores, estos dos vectores, pues lo que hay que hacer es definir este es el cinema. Y entonces de ahí definimos, tenemos dos datos que conocemos, definimos las direcciones y definimos al último cuál es el vector que cerraría. Inicio-fin, pues entonces igualamos hacia arriba. Y este sería cuando estamos despejando. Entonces, velocidad en G es velocidad en A. Aquí está en I, y en J. Entonces, lo que corresponde a I más 0, en esos 0 es J porque no hay en I. Después más lo que corresponda al vector. Entonces, aquí tenemos el vector aquí. Aquí me confundí los colores. Estaban invertidos. Pido disculpas por eso. Entonces, este debe ser en rojo y el otro en azul. Entonces, aquí se tienen los colores. Y este es en X y en Y. Lo que corresponde a X, lo que corresponde a Y. En función de descomponer este 737 en seno y coseno en función del ángulo que se tenga. Por lo tanto, entonces, cuando hacemos en Y y en J, pues tenemos un valor. Esta velocidad, ese es el vector en G. Es el vector en G que corresponde a cerrar este cinema. Podemos hacer exactamente lo mismo yendo del otro lado. Entonces aquí lo que tenemos aquí este y estos son equivalentes. Lo único que se llega por otro lado. Entonces B en G es velocidad en A más la relativa. En este caso es velocidad en B más la relativa en G con respecto a B. Y eso va a dar una diferencia importante en el sentido. Somos lo mismo que hicimos en el otro caso. Definimos qué datos tenemos. Tenemos la omega, tenemos el radio. Y entonces aquí en este caso es por un lado 0,25 y por otro lado 0,10. La omega es la misma. La diferencia va a ser importante. Entre un lado y otro va a ser el sentido. La magnitud y el sentido. La magnitud hemos visto que es diferente por el radio, por el ángulo, y no por el ángulo,
por la distancia hacia el centro, del punto de referencia al punto que se está analizando, por eso es 25, 0,25 y 0,10, y después la dirección. Entonces, son las diferencias importantes entre uno y otro. La dirección es la misma, mismo ángulo, pero el sentido es diferente. El sentido es opuesto, que también lo comentamos. La omega sigue siendo igual, pero es importante recordar que será ligeramente diferente en función de si lo veo desde A o desde B, tanto distancias como sentido. Entonces, después ya definimos el XY, entonces ese sería el cinema. Entonces, el cinema que tenemos por un lado lo que conocemos, esta velocidad en B, sería esta, y después la velocidad en G con respecto a B, y siempre vamos definiendo los sentidos y los ángulos que conozcamos. Entonces, en este caso, este valor lo tuvimos de la multiplicación de omega por R, y entonces lo único que quedaría es cuál sería el vector BG que correspondería al vector desde el centro para cerrar este cinema y establecer esta igualdad. Lo mismo inicio-fin, inicia aquí, acaba aquí, pues lo mismo para que sea igualdad. Entonces, eso sería el valor que correspondería a BG de acuerdo a sus vectores. Entonces, cuando resolvemos, entonces, ahora sí está bien. Los colores. Entonces, en IJ, seno, coseno, en función para X en Y, de la magnitud, esta es la magnitud. Y es hacer lo mismo, en este caso es con lo mismo en IJ, para el segundo vector, que es G con respecto a B. Y entonces cuando hacemos las sumas, pues vemos que acaba exactamente el mismo vector. Y 791 en Y, 701 en J. Entonces este vector BG y este vector BG es lo mismo, ya sea que vayas por un lado o por otro lado del pistón. ¿Por qué? Porque están unidos por mediante barras y la barra es la misma. Entonces, como uno arrastra al otro, cuando uno se mueve el otro, pues por eso todos los vectores quedan correlacionados, ya sea por un lado o por otro lado. Eso es en lo que es velocidad. Entonces ya que se tiene la velocidad aquí, pues vamos a hacer el mismo análisis en aceleración y vamos a hacerlo en la misma igualdad. Entonces, esto es lo mismo, exactamente lo mismo, vamos por un lado, en A más G con respecto a A. Entonces aquí hay que definir qué datos ya tenemos. Entonces, a partir de los cálculos que hicimos de aceleraciones iniciales, aquí ya tenemos datos, aquí tenemos una aceleración y tenemos una aceleración angular. Y es una aceleración que es en la horizontal hacia la derecha, en A, que es el que corresponde a cerrar el cinema de la misma variable. Es lo mismo, es nuevamente lo mismo y se repite una y otra vez. Entonces simplemente es en función de lo que estemos analizando, se va a desdoblar en normal, tangencial y calcular la magnitud que corresponda e intentar de identificar el sentido y al final va a quedar un solo sentido que es el que cerrará todo el cinema. Entonces, estos dos datos que tenemos aquí se usarán nuevamente en el análisis de la aceleración del punto G. Entonces, aquí tenemos este dato que conocemos y analizamos entonces dentro de normal y tangencial cuál correspondería y cuál existe. Entonces, si vemos nuestro pistón, nuestro ABC, recordemos que aquí hay un omega. Entonces, cuando analizamos y tenemos en B con respecto a A, ¿no? Es de horario y está frenando. Entonces, alfa será negativa y omega será positiva. Entonces, aquí está el punto G. Y entonces, normal y tangencial, la magnitud se obtiene en normal omega cuadrada R y en tangencial alfa por R. Entonces,
Entonces, como son datos que ya tenemos, que encontramos en el análisis inicial, podemos encontrar las magnitudes. Entonces, estos dos son magnitudes que se encuentran. Después, entonces, cuando seguimos analizando este caso, pues tenemos que ver hacia dónde van las aceleraciones que sabemos, que conocemos. O sea, que ya tenemos una aceleración. Y en este caso, si esto es normal, va a tener un normal y un tangencial. Y si es normal, la normal sí o sí va hacia el centro. Pues es g con respecto a normal. Y después la tangencial, pues dependerá del sentido que tenga la aceleración. En este caso está frenando, pero si vemos solamente el efecto que tendría como vector, pues era un vector en el mismo sentido que omega. Entonces, por eso tenemos hacia abajo. Es el que se correspondería. Si estuviese acelerando, esto sería hacia arriba. Entonces tenemos esos tres vectores, que son los vectores que están correspondientes a este lado. Pues lo que hacemos es, entonces, si agarramos el cinema, ponemos los tres vectores, entonces en el sentido que conocemos. Ese es uno que conocemos en A, después el correspondiente normal de G con respecto a A, que es el segundo, que es este de aquí, y después tenemos uno más, y en todos los casos ponemos la magnitud y el sentido, la dirección, magnitud y sentido que corresponda a cada vector. Entonces aquí tenemos los tres, con cierto ángulo también, y entonces pues sumamos estos vectores más estos vectores más el otro vector, corresponderá a la aceleración en el punto G. Y así lo mismo, entonces separamos los vectores en I, en J, en este caso en A solo en I y en J cero porque no tiene. Después descomponemos también de la magnitud del segundo en X y en Y, según seno y coseno, según el ángulo que corresponda. Y después el último en J lo mismo, coseno y seno en función del ángulo que corresponda. Aquí es importante, pues, también tener claro cuál es el ángulo que corresponde a cada uno, que si no puede dar un valor diferente. Entonces, estos son los números que corresponderían, de paréntesis. Entonces, al final, cuando sumamos todos en I y en J, pues digamos que aquí sería en AG y que corresponde al inicio y al final. Entonces, simplemente tenerlo presente, que corresponderá inicio, fin, pues lo mismo aquí. Este es el vector en I y en J, y hay que ver si tiene sentido. Tiene 1385 en X positivo, menos 1900 en Y en negativo. Entonces, suena coherente. Respecto al cinema, respecto a los valores y magnitudes. Aquí no está a escala, pero si está a escala, pues quedará mucho más evidente. Bueno, pues está hecho por este lado. Entonces, se va a hacer ahora el análisis ya para finalizar esta parte, pero sería contrario, yendo por el lado contrario. Entonces, ahora en este caso, igual, nuevamente tenemos el AB y el O, pero en vez de irnos de A más relativo, ahora empezamos en B más el relativo. Y nuevamente hacemos lo mismo. Vemos los datos que tenemos. En este caso, en barra OB, la omega es 0, porque esta es omega es constante, entonces por lo tanto el alfa es 0. Y si el alfa es 0, pues entonces en tangencial será 0. En normal no, porque en normal, si es circular, siempre existirá para corresponderse con el normal. Si nos vamos en B con respecto a A, la omega también sigue siendo antihorario y la alfa es negativa, va frenando, por lo tanto va contraria. Y esto va a determinar el valor de aceleraciones. Entonces, lo que tenemos que analizar es cuántas aceleraciones tenemos. Aquí tenemos una que es la normal y otra que es la tangencial. Entonces, cuando tenemos la tangencial, entonces, y va en función del omega. Omega es negativo, por lo tanto es contrario al omega.
Digo, alfa es negativo, por lo tanto es contrario al omega, y este es el otro vector. Y después, de la otra parte de B, pues también es lo mismo. Se analiza, en ese caso tendrá solamente normal y tangencial será 0 porque alfa es 0. Entonces aquí ya podemos aquí poner todos los vectores completos. Y aquí entonces ya, eso es normal, tangencial, y de esos, un vector es 0 porque alfa es 0. Entonces este será 0. Y después podemos calcular todos los demás, todos los datos que sí tenemos. Aquí nada más para recordar que este es 0. Es un recordatorio. Entonces podemos calcular las magnitudes de todos los vectores a través de las omegas y las alfas y los radios que tengamos. En función de vamos igual por lo mismo, por arriba, por abajo, hay que definir las distancias y determinar las distancias que correspondan. Estas son las magnitudes de cada uno de los vectores. Y después, al final se puede hacer el análisis del cinema para determinar, entonces, lo mismo. Vamos a iniciar en un punto y ponemos los vectores, todos los vectores relacionados para hallar a G. Entonces, pues, más este, ¿no? Entonces, y vamos poniéndolos. En el caso de A1, en B con respecto a algo normal, que sería este, y en el ángulo que corresponda. Y la magnitud y el ángulo que correspondan. Después le sumamos los siguientes vectores que correspondan en el sentido y magnitud que, que le toque. Entonces aquí 1802, la magnitud calculada de aquí. Y después, entonces, el último que falta es el tangencial, que en ese caso va hacia arriba, con un ángulo que está a 90 grados entre uno y otro. Entonces, por lo tanto, entonces, va hacia arriba, y en un ángulo de, si es 90 grados, si este es 1802, y entre este y este son 90, este es 71,98, que sería la aceleración en G con respecto a B tangencial. Entonces tenemos ya el cinema de las magnitudes y las direcciones y los sentidos correspondientes a la configuración que estemos analizando para esta ecuación. Entonces, donde inicia y acaba, pues simplemente sumamos todos los vectores. Entonces aquí vamos separando en I y en J para cada uno de estos vectores, que resulta de componer en I y en J, cada uno de ellos. Aquí se ha añadido 0, 0 para recordar que el tangencial es 0, simplemente para eso. Estos son los valores que corresponderían a descomponer en X y en Y estos vectores. Y entonces ya al final, cuando sumamos todas en Y y todas en J, lo que acabará será el vector AG, que podemos verificar que esto es el mismo que habíamos encontrado analizando por debajo. Entonces, es exactamente el mismo análisis. Al final, todas las ecuaciones son las mismas, porque parten de lo mismo. Lo único es establecer el análisis de vectores, magnitudes, direcciones y sentidos. Cuando haya incógnitas, pues encontrar las incógnitas mediante sistemas de ecuaciones. Cuando no hayan incógnitas, pues simplemente calcular magnitudes y definir dirección y sentido para el cinema y encontrar el vector que correspondería al equilibrio que se esté buscando, a la ecuación que se esté usando. Entonces, con esos datos es como se resuelve. Entonces, la invitación es a hacer este mismo análisis y ahora también y repasarlo para hacerlo todo eso que se ha hecho aquí, hacerlo nuevamente, para que como mínimo se pueda hacer este ejercicio completo, aceleraciones y velocidades y aceleraciones completas a partir de lo que se ha analizado. Muy bien, gracias.